Hola. Nos encontramos una vez más en los episodios de MGB Cast. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con Pilar Ramírez, ella es asociada senior de la firma, es especialista en derecho corporativo y a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, Pilar. Hola Jonathan, muchas gracias. Es un gusto estar aquí conversando un poco contigo. ¿Qué tal, Piura? Bien, bastante calurosa, especialmente calurosa estos meses de verano y con un poquito de lluvia, así que estamos ahí sufriendo los estragos del clima. Está golpeando bastante ese tema. Sí, sí, sobre todo en las zonas más retiradas, ¿no? O sea, sobre todo donde hay cultivos agrícolas, toda esa zona, que es bueno, ¿no? Para justamente todos los negocios que están alojados en esa parte de la ciudad. Sin embargo, pues los estragos climáticos son complicados porque es una ciudad que no tiene un correcto sistema de drenaje, ¿no? Entonces, se empoza el agua, hay complicaciones con algunas personas porque tienen viviendas en zonas inundables y eso genera pues caos, ¿no? A nivel de la ciudad. Bueno, para los que no conocen a Pilar, ella es la jefe de la sede de Piura, ¿no? Se encarga de los procesos de derecho corporativo específicamente. Cuéntanos un poco sobre eso, Pilar. Sí, bueno, yo me uní a la firma hace un poquito más de un año y estoy a cargo de la dirección de todo el tema corporativo, no solamente en Piura, de hecho yo me encuentro físicamente en Piura por los proyectos que venimos desarrollando allá. Sin embargo, sí veo pues todo el tema también de consultoría y asesoría de todo tipo de clientes, ¿no? Básicamente tenemos clientes en temas de tecnología, en temas de educación, también tenemos organizaciones pues, que son e-commerce, ¿no? Que venden pues, productos y servicios a través de Internet, ¿no? Y también pues organizaciones tradicionales dentro del sector agro, dentro del sector gremial, ¿no? Hay algunas instituciones también que nos solicitan servicios, ¿no? Básicamente custodia pues de libros societarios, regularización de documentos, contratos, un poco de cumplimiento normativo, entre otras actividades relacionadas y además a temas de derecho y tecnología. Hay algo interesante también que tú eres abogada en Perú y eres abogada en México. Sí, yo soy abogada en Perú y en México porque estoy viviendo allá desde el 2022 hasta el 2025 y bueno, me animé a dar el examen de suficiencia profesional, ¿no? Porque no se puede revalidar completamente una carrera de leyes en México, entonces bueno, toca estudiar intensamente durante 8 semanas para dar un examen un poco complejo y bueno, se logró, ¿no? Pasarlo con buena calificación y gracias a eso pues obtuve la licenciatura ya también. ¿Y qué tal la experiencia? No solamente la experiencia como abogada, sino la experiencia viviendo básicamente en México. Sé que has estado buen tiempo allá, has sido gerente legal o un símil, ¿no? De una empresa grande. Sí, justo. Yo me fui como gerente legal de Latinoamérica para una startup. Manejaba varios países, entre ellos México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, también en su momento Ecuador y Brasil. Tenía pues bastante interacción con profesionales de distintas carreras, ¿no? Y si bien es cierto, tenía pues mi tipo legal, tenía muchísimo contacto con mis clientes internos, que eran comerciales, la mayoría eran comerciales, ¿no? Personas que están encargadas de cerrar negocios, ¿no? De ver el tema de expansión de la compañía. Entonces, sí, bueno, México es un país súper interesante, con muchas culturas, está la meca, por así decirlo, de los emprendimientos allá a nivel Latinoamérica, ¿no? Muchas organizaciones han decidido al momento de ampliar sus operaciones, ¿no? Y situar su compañía matriz en México porque pues tiene una ubicación estratégica entre Latinoamérica. Está costado a Estados Unidos, pero a la vez está conectada pues con muchos otros países de la región, ¿no? Y además tiene pocas barreras de ingreso, entonces eso facilita pues que las negociaciones se lleven a cabo de una forma bastante ágil, en un entorno muy amigable, porque el país mexicano es bastante abierto, ¿no? Con el extranjero. Eso es algo que me llevo en México, ¿no? Que me gustó mucho vivir allá. Justamente que hay bastante como cariño, ¿no? El mexicano es súper amigable con las personas, ¿no? Nuevas, las personas que llegan a vivir allá, sobre todo la capital, ¿no? Para que conozcan su cultura.
Exacto, sí, sí, sí. Sí. Sí, logró estar breve tiempo en México y sí, sí noté eso. Tú sabes que en la firma tenemos bastante experiencia internacionalmente, pero la mayoría de la experiencia que nosotros tenemos internacionalmente son con otras tareas legales, con otros estudios. Pero algo interesante, lo que yo creo que tú manejas y es ideal para el cargo que ocupas en la firma o de algún cargo eventual que sea propio como abogada, es la conexión que tú tienes con otras empresas o de repente personas de tu misma empresa o del mismo lugar que no son abogados. Yo entiendo que tú tienes una carrera de administración también Sí. y de repente ese lenguaje es un lenguaje que la mayoría de los abogados no manejan, pero entiendo que tú puedes justamente eh, situarte en un espacio y comunicarte justamente en ese espacio sin la necesidad pues, de que puedas, de que seas profesional o de que te dediques a ese espacio. ¿Cómo es la comunicación ahí? Porque nosotros tenemos un amigo en común, Martín, ¿no? Que él siempre batallaba con el área de ventas, con el área de marketing, de alguno de los trabajos donde había estado en algún momento. ¿Has tenido algún tipo de experiencia en relación a eso? ¿Cómo lo has manejado? Sí, mira, es bastante retador, en realidad, siendo abogada, aprender a comunicarse, hablo de mi experiencia, aprender a comunicarse dejando de lado el tecnicismo legal, ¿no? Porque yo vengo de una escuela igual de estudio de abogado tradicional, ¿no? Yo me formé pues durante los primeros 5 años, sí, en la universidad también, estudié en la PUC, y practiqué pues en estudios súper tradicionales, luego fui asistente, durante mis primeros 5 años de práctica, y los que soy profesional estuve en firmas de abogados grandes. Entonces, la comunicación es, además que son súper horizontales, o bueno, eran, ya salí de ahí hace varios años, más de 10 años, pero eran súper horizontales y además era un requisito indispensable que te comuniques lo más técnico posible y que al cliente también le comuniques las cosas súper técnico, ¿no? Al punto de que luego el cliente tenía que llamarte para que le expliques y le traduzcas a español, básicamente, ¿no? Lo que le estaba redactando, ¿no? Un informe citándome normas, colocándome tecnicismo, ¿no? Yo creo que el derecho ha evolucionado bastante y eso nos obliga, nos fuerza a nosotros, para bien, obviamente, a adaptarnos a este cambio. Parte de la adaptación a este cambio justamente es aprender a hablar en palabras sencillas y explicar nuestros conceptos tradicionales a un lenguaje más aterrizado, ¿no? Un lenguaje más coloquial, sin que esto deje de tener, o sin bajarle la formalidad, ¿no? Porque sabemos pues que al final el derecho lo que busca es la formalidad. Sí. Formaliza muchas situaciones, muchas relaciones, ¿no? Nuestro día a día. De autoridad también. Exacto, exacto, sí, pero es importante justamente que la persona a la que tú le estás enviando un mensaje, el receptor finalmente pues te entienda y no te vea como una persona que, ay, ya me va a decir esta, me va a decir que no, ¿no? Me va a bloquear mi negociación, me va a malograr mi negocio, ya me va a decir que esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo aprendí muchas cosas, entre ellas, aparte de hablar en palabras sencillas, explicarle a las personas sin demorarme horas en explicarle las cosas, también a poder ponerme en el lugar del otro, ¿no? Un poco más de empatía hacia mi cliente interno y externo, ¿no? Y tratar de ser pues un socio estratégico del negocio. Y eso es y yo creo que eso es clave hoy en día sobre todo, porque ya las áreas legales están también cambiando su chip, ¿no? Antes era como, no, pues como tengo que tener sí o sí el abogado básicamente, eso se cierra, que no se hace, no se hace y se detiene, pues muchas de las operaciones de la compañía. Sucedía, ¿no? Sucedía, pero hoy ya tienes que aprender a entender el comercial y ver de qué forma lo ayudas a llevar a cargo lo que está desarrollando, ¿no? Porque al final todos estamos empujando el mismo barco contra la organización. Entonces, si el comercial no vende, la compañía no crece, no tiene ingresos, ¿no? Y por lo tanto, pues las áreas de soporte, que todavía legal se sigue considerando un área de soporte, yo quiero por ahí un poco, tampoco va a crecer, ¿no? Porque, pues, mientras más comercial, eso me enseñó a trabajar en startup, ¿no? O sea, mientras más negocios se cierren, más personas en tu equipo también van a trabajar, ¿no? Porque van a necesitar soportar el negocio, van a necesitar lindarlo correctamente. Claro. Bueno, y a todo esto, justamente sobre la comunicación, no solamente empresas grandes, sino también tenemos experiencia con emprendedores, Sí. ¿no? Con personas naturales. Estás viendo temas del consumidor también. Sí, ¿No? ¿Tienes algún comentario que tengas que hacer sobre
sobre los consumidores, tanto de repente desde la perspectiva del proveedor como desde la perspectiva del mismo consumidor, cómo se está manejando eso, ¿no? Sí, de hecho tenemos varios casos de los dos lados, ¿no? Tanto del lado del proveedor como del lado del consumidor, ¿no? Clientes que son consumidores, personas naturales, tenemos clientes que son proveedores denunciados. Entonces, en cada situación, de hecho, la perspectiva cambia un poco, pero lo interesante es que en realidad el Indecopy también está cambiando, ¿no? Está agilizando justamente muchos procedimientos. Hoy varias etapas de procedimientos, o casi todas son digitales. Cuando empecé yo la práctica de derecho personal consumidor, o incluso en inicios de pandemia, llevábamos algunos casos, ¿no? Y conversábamos fuera del estudio, porque nosotros nos conocemos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Todo era todavía presencial, ¿no? Cuando se levante la cuarentena, van a tener que ir a conciliar presencial de copy, ¿no? Nosotros, bueno, ya Martín ya lo hemos mencionado varias veces acá, ¿no? Martín, pronto seguramente va a estar acá. Debió estar aquí de repente, ¿no? Pero nosotros conversamos bastante sobre consumidor porque entre los tres es un tema que nos apasiona bastante. Sí. A pesar de que de repente, pues, al menos desde mi parte, no es mi especialidad neta, me gusta el tema del consumidor. Yo sé que ustedes lo ven, lo desarrollan. Hace poco estuvimos en una reunión con Leonardo también hablando sobre el tema del consumidor y me parece que un poco de competencia. Pero, por ejemplo, en el caso de Martín es bastante pro consumidor, ¿no? Sí. Y es un criterio aceptable, es un criterio que se respeta, pero nosotros tenemos una idea un poco distinta y a veces es bastante válido, aceptado y beneficioso el hecho de que Martín haga sus preguntas así porque también nos hace analizar bastantes cosas Sí. y pues a veces nos damos cuenta que en realidad no estamos realmente alineados con la parte del criterio de desarrollo del Indicopio ahorita. Sí, correcto. Y yo creo que eso es lo apasionante del derecho, ¿no? Que justamente tú vas construyendo un criterio, vas pensando estrategias, ¿no? Las preguntas que de repente para otra persona podrían ser obvias o podrían estar fuera de lugar, en realidad para los abogados nos permiten justo ver otra perspectiva o ver una arista que no estábamos considerando dentro de nuestro análisis. Y eso justamente es algo que nos ayuda a hacer ese ejercicio mental de agilidad, ¿no? De agilidad y seguir pensando de qué otra forma puedo seguir desarrollando mi criterio jurídico, ¿no? Que yo siento que algunas personas ya cuando se acostumbran o se especializan mucho en una cosa, ya se acostumbraron a que, ya, como esto me salió bien aplicando esto así, esta es mi postura, por decirlo decididamente. Entonces empiezo a repetir lo mismo porque me funciona. Pero la norma cambia. El problema para ese tipo de pensamiento, para ese tipo de abogados, que luego la norma cambia, las instituciones cambian, ¿no? Y esta persona pues quiere seguir aplicando lo mismo y ya no puede. Y le cuesta mucho el adaptarse o el volver a nutrirse de todo el conocimiento jurídico, porque ya no es solamente conocimiento jurídico. O sea, hoy necesitas, como abogado, ¿no? La actualización. ¿Y cómo te actualizas? Conversando con otros profesionales, no solo de tu carrera, sino que de repente trabajan en otras áreas, ¿no? O potenciales clientes, ¿no? A veces nuestros propios familiares, amigos, vienen y nos dicen, oye, todo es un problema con este banco, y el banco, yo reclamé y el banco me dijo esto de acá y yo no estoy de acuerdo porque mira, yo presenté esto de acá y el banco no lo está considerando, ¿no? Esta prueba, ¿cómo se podría presentar? O ¿sabes qué? Yo denuncié en Indecopy esta situación, Indecopy me contestó esto, y ahí lo que presentaste, yo presenté esto de acá, ¿no? Y de repente, Indecopy no entendió lo que tú presentaste, ¿no? Y a veces, por más que no necesiten un abogado en un procedimiento administrativo ante Indecopy, sí hace la diferencia tener un abogado. Y sí hace la diferencia tener un abogado especializado en protección al consumidor, ¿no? O en competencias legales, ¿no? O en marcas, ¿no? Que es su especialidad, por ejemplo, porque algo tan sencillo, entre comillas, como registrar una marca, que la gente piensa pues que es un trámite, ¿no? O sea, incluso hace pues unos años, no muy pocos años, hablamos de hace 30 años atrás, 25 años atrás, la gente básicamente pues consideraba que muchos de los procedimientos de propiedad industrial eran solamente mero trámite, ¿no? Y cualquier persona lo podía hacer. Pero hoy justamente la especialización y el conocimiento hace la diferencia porque el derecho cambia.
¿no? Y es dinámico. Y si la persona que está desarrollando esa área no cambia con el derecho, va a haber pues una división. Tú te vas a quedar aquí en los años 1900 y el derecho va a estar en el 2050 y cada vez vamos a estar más lejos si tú te sigues resistiendo, ¿no? A ser parte de ese cambio. Claro, principalmente en temas empresariales, ¿no? Que bueno, la empresa siempre está con la innovación, claro, tiene que estar persiguiendo. La tecnología, hoy, ¿no? Todo lo que, incluso hay cosas que no están reguladas, ¿no? No le puedes decir a tu cliente, oye, mira, yo quiero hacer esto porque tengo una idea de negocio, ¿no? Yo quiero hacer esto de acá, ya, chévere. No, porque yo he visto que esto existe en otro país, entonces en otro país funciona, ¿no? O quiero hacer un mix de lo que hacen aquí, pero también tengo una idea de esto de acá. Ya, y tú no puedes decir al cliente, no, es que como no está regulado, no se puede. Claro. Que de repente era un argumento válido hace un tiempo para algunos abogados. Sí, tienes que decir los riesgos también. Exacto, tienes que decir desde el principio, ¿no? Uno tiene que decir cómo se hace en todo caso, ¿no? No decirle no se puede, sino decirle, oye, chévere lo que quieres hacer, podemos hacer esto de acá, ¿no? Y esperamos para hacer esto de acá, hacer esto de acá, suceda, ¿no? Porque en el derecho, pues, hay una serie de consecuencias por cada cosa que uno haciendo. Entonces, eso es algo que también a los no abogados les cuesta entender, pero hay que, con paciencia, yo creo que uno puede concientizar mucho más a nuestros clientes, a nuestro entorno cercano que nos viene a consultar cosas, no a consultar temas. Entonces, sí, eso es crucial. Y en relación a la comunicación que estuvimos hablando hace rato, sí. ¿Cómo calificarías desde tu perspectiva la comunicación que tienes en relación a las personas que hemos mencionado? Un emprendedor, una persona, otro abogado. ¿Cuál crees que la comunicación es más rápida? Porque hay diferentes tipos de emprendedores también, ¿no? Hay emprendedores de startups, ¿no? Hay otros que son emprendedores que están, pues, de repente, yo he tenido emprendedores que eran ambulantes y han crecido enormemente, ¿no? O sea, eran informales que quieren formalizar, pero no todo, ¿no? Una parte nada más. Tengo emprendedores que simplemente me depositan y me dicen, hazme esto. Claro. ¿No? Y otra pregunta, ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿No? Y eso también se basa, y esa calificación me gustaría que sea específica porque se basa también en los honorarios del abogado. Sí. Porque hay personas que a veces, o hay empresas que son muy grandes, que te piden rebajas enormes, sí. Y hay emprendedores que no tienen mucho, pero no te dicen, no te puedes... Sí, te dicen, no. Exacto. Sí. Yo confío, un voto de confianza. Justo ayer almorzaba con una clienta, que justo Martín me la refirió, ¿no? Y ella me dijo, mira, yo estoy súper convencida de que me vas a ayudar a sacar esto adelante, porque he conversado contigo y me da confianza. La gente todavía busca confianza en eso, ¿no? Me dijo, ¿sabes? Mi hermana me dijo, no, te está cobrando carísima y es muy joven para todo lo que está cobrando. Mira si tiene experiencia o no, ¿no? Es como la gente desconfía un poco. Entonces, a mí lo que me funciona mucho es escuchar antes de hablar, que es una chamba difícil. Entonces, justamente, como nos encanta hablar, los abogados, siempre nos quedamos callados casi como que nuestra cara gesticula por nosotros. Entonces, me ha costado mucho trabajo el aprender a escuchar al cliente, ¿no? Y yo creo que una palabra que ayuda a definir la comunicación para mí es estratégico, ¿no? Porque justamente lo que el cliente busca cuando habla con el abogado es eso, una estrategia, ¿no? El cliente muchas veces ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo que necesita es que tú le ayudes a trazar el camino correcto, ¿no? Para lograr su objetivo. Entonces yo creo que esa palabra nos define mucho a nosotros como abogados hoy, ¿no? Porque nuestro rol es bastante dinámico y nos toca también ser un aliado del cliente, ya no simplemente representarlo, sino justamente construir de la mano del cliente, ¿no? Si el cliente le va bien, nosotros también nos va bien, porque mañana va a regresar con nosotros, nos va a recomendar con otras personas, ¿sí? Y vamos a ver que mañana la empresa que era chiquitita está en todas partes, en publicidad en todos lados, ¿no? Y va a ser gratificante ver, uy, cómo creció esta organización que yo empecé asesorando hace algunos años atrás. Sí, bueno, exacto. Y, en realidad, me atrae mucho hablar sobre el tema de la comunicación porque estás hablando de ser docente, ya eres docente básicamente, ¿no? Pero vas a ingresar al ciclo regular. Y me gustaría de repente que en una próxima oportunidad hacerte la misma pregunta y también que me respondas en base a cómo es la comunicación con los alumnos.
Claro, Es interesante, en la firma tú sabes que hay varios que somos docentes sí, y pues nosotros estamos muy contentos de que tú puedas también vivir esta experiencia porque de cierta forma la mayoría de los abogados pues nos gusta transmitir el conocimiento sí, que hemos logrado con el tiempo. sí. Así que bueno, básicamente el principio felicitaciones, ¿no? Y espero que pueda ser una etapa muy interesante, una etapa que puedas aprovecharla al máximo y puedas transmitir todo ese conocimiento que tienes, que pues sirve para las firmas, sirve para ti como abogado, sirve para tus clientes y que también sirva pues para que nosotros podamos, o para que como comunidad jurídica, como profesionales en la profesión se pueda transmitir todo ese conocimiento. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un honor y sí, espero igual aprender un poco de ustedes también como docentes, así que seguiremos intercambiando opiniones. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por viajar desde Piura para el bus. Pero bueno, muchas gracias Pilar por estar aquí. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Estamos grabando seguramente el próximo podcast. Yo estoy reemplazando el día de hoy a Fabricio Marvila, que es el que hace básicamente pues, estos episodios y seguramente en la siguiente va a volver. Gracias. Gracias.